Bien, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento podrán ver esta presentación allí en la querida tierra paraguaya. Me presento, aunque yo creo que bastantes de ustedes ya me conocen, Luis Ortiz, trabajo realmente en la Universidad de Almería, aquí en España, y colaboro habitualmente con la Universidad Autónoma de Asunción y especialmente en este programa de formación de gestores. Bueno, se me encargaba dictar esta conferencia, esta charla, que debería haber sido coloquio, pero en fin, por las dificultades técnicas que hemos podido ir apreciando, incluso por mis visitas en las distintas sedes donde se están desarrollando estos cursos, pues hemos optado por esta segunda opción de hacer una conferencia grabada, permitiendo que las distintas sedes pudieran transmitir finalmente las preguntas, las cuestiones, las sugerencias, las dudas que les surjan y tratar de contestarlas luego en bloque a cada sede en función de sus propias dudas y sugerencias o consultas que pudieran tener. Digamos que esta conferencia sobre innovación tecnológica, en principio hablábamos solamente de innovación tecnológica, pero que indudablemente hay que incorporarla, el apartado de innovación tecnológica en educación. Siempre que hablamos de innovación, nos surge, bueno, pues la gran duda que nos ha arrastrado a lo largo de la historia de la humanidad. Con esta viñeta pues le trato de incorporar, introducir en este apartado de innovación. ¿Qué es innovar? Pues muchas veces la duda nos surge en cuanto que hablamos de que no podemos innovar, no tenemos tiempo. Innovar nos supone siempre, nos parece como que fuera algo enorme, una actividad muy lejana, una actividad, una acción que nos queda muy lejos. Bueno, eso para los que tienen tiempo, para las personas que están muy preparadas, para aquellas, bueno, en otros ámbitos que no es la escuela en sí misma, ¿no? Y finalmente pues respondemos a esto, no gracias, no innovo porque estoy muy ocupado. Y por contra, nos encontramos con esta otra situación referida a la innovación. Nos referimos a aquello que se trata de incorporar en el aspecto educativo, aquellas novedades que nos van surgiendo del ámbito tecnológico. Como ven en el encabezado de esta diapositiva, les pongo profesor innovador, de TIC a TAC. Parece una broma, no es una broma de estar jugando al reloj. Se trata realmente de esa revolución, ese cambio que deberíamos desarrollar en el aspecto innovador de la innovación tecnológica cuando la llevamos a la educación. Innovar no es lo que está haciendo este profesor que vemos en la viñeta. Efectivamente, pues tiene su portátil, tiene su computadora, tiene su tabla, su pantalla interactiva, tiene su proyector, pero vemos que finalmente lo que está haciendo es lo mismo de siempre, 2 más 2 igual 4, y curiosamente le dice suma interactiva. Y realmente aquí no podemos hablar de innovación, de tecnología aplicada a la innovación. Aquí hablamos de utilizar unos recursos distintos para seguir haciendo de lo mismo. Es como cuando en aquel momento, hará unos 10 años y 11 años, no hace tanto, empezamos a incorporar los retroproyectores a las aulas, aquellas famosas transparencias, aquellos famosos acetatos que hacíamos con nuestros ordenadores, con nuestras impresoras, que teníamos que hacer una transparencia para cada uno de los contenidos, de las cuestiones que íbamos a hacer, y que finalmente, pues una vez que habían terminado, la archivábamos, la guardábamos para utilizarlas, algo muy estático, algo que no cambiaba. Realmente, como estamos viendo nuestro profesor, innovar la tecnología incorporada a la educación no es esto, no es impartir docencia, no es impartir clases, haciendo lo mismo que hacíamos, solamente que con otros medios o otras técnicas distintas. Se trataría de hacer justamente cuestiones distintas. Si quieres cambiar, cambia algo. Bueno, ¿qué es lo que subyace a esta innovación tecnológica aplicada a la educación? Bueno, vamos a hacer unas connotaciones, antes de meternos directamente en los aspectos tecnológicos puros, porque interesa entrar en ir acercándonos poco a poco por qué hablamos de innovación tecnológica en educación y por qué no es seguir haciendo lo mismo solamente con otras formas, con otros formatos, con otras técnicas, con otros medios técnicos. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de que hemos cambiado el modelo o paradigma que subyace en el aprendizaje. El docente no se dedica ya a enseñar. El docente lo que hace es aprender. Lo que hace es facilitar aprendizajes. Partimos de algunas ideas clave cuando del modelo de aprendizaje actual, que declara que el alumno, la alumna,
es el propio responsable, el máximo responsable de sus aprendizajes. Cambiamos de ese modelo de enseñar al modelo de aprender, que es lo que deberíamos de propiciar. Y ahí juega un entorno esencial, lo que serían las nuevas metodologías docentes y lo que sería incorporando lo que hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, y como veremos un poquito más adelante, dando el cambio hacia unas TAC, hacia unas tecnologías para el aprendizaje y para el conocimiento. O sea, que estamos hablando de TIC, indudablemente, de tecnologías, y estamos hablando de unas tecnologías aplicadas al aprendizaje y al conocimiento. Todo ello de un entorno que es donde nos estamos moviendo hoy día, de un entorno puramente cooperativo. Tenemos que desmitificar algo, porque tradicionalmente se ha entendido que cuando utilizamos esas tecnologías como apoyo a la docencia, incluso con un aprendizaje e-learning, un aprendizaje online, parece como que estamos despersonalizando los aprendizajes. Parece que cuando utilizamos estas maquinitas, estos recursos tecnológicos, parece que estamos despersonalizando. No, no se trata de despersonalizar, no se trata de distanciar, no se trata de apartar, no se trata incluso de que la figura del docente pierda su protagonismo para, digamos, quedar como un mero recurso. No, se trata justamente de hacer uso de los medios que nos proporciona esta sociedad emergida, esta nueva sociedad, claramente en un mundo digital que nos ofrece unas nuevas herramientas, unas nuevas formas de relacionales, unas nuevas formas de vernos, de relacionarnos, tal y como plantea Echevarría, como lo están viendo ahí, ese nuevo entorno virtual, ese mundo digital, que también siguiendo palabras de Nicholas Carr, nos está haciendo que a veces nos cambie incluso hasta los propios ritmos sociales en los que nos estamos desenvolviendo. Nicholas Carr nos habla de cómo influye este mundo digital en las propias relaciones sociales, en la propia vida social. Llega incluso a decir que está haciendo nuestras mentes insustanciales, nuestros procesos mentales insustanciales. No estoy de acuerdo con ello, pero lo digo simplemente porque este autor lo refiere. Pero sí que considero que indudablemente está marcando una nueva cultura de aprendizaje, una nueva cultura de escuela, una nueva cultura social, donde estas tecnologías están presentes, lo queramos o no lo queramos. Estamos hablando de una cultura digital que está presente en nuestro medio de aprendizaje, que está presente en nuestra escuela y que, si queremos hablar el mismo lenguaje que hablan nuestros alumnos y nuestras alumnas, si queremos desenvolvernos, desarrollarnos en el mismo entorno social en el que se vuelven ellos, forzosamente tenemos que hacer uso de estas tecnologías, incorporándolas a nuestra práctica docente para que no haya esa brecha que hablan Cabero y Córdoba, que no es solamente una nueva forma de analfabetismo digital, sino es una brecha que a veces se establece entre el alumnado y el profesorado cuando nos establecemos como dos niveles distintos de relación, en el sentido de que el alumnado vive en lo que se le llama el migrante digital, el profesor vive en lo que se le llamaría el migrante digital, perdón, he confundido, el alumno sería el nativo digital, el profesor sería el migrante digital. Y se establece una brecha en cuanto, insisto, no solamente en cuanto a analfabetismo, en cuanto a alfabetización digital, y sí en cuanto a vivir en dos niveles, en dos modelos distintos, el modelo de nativo digital del alumno, el modelo del migrante digital del profesor. Por tanto, tenemos que acercar esos entornos sí o sí, porque esto ha llegado para quedarse, incluso para avanzar. Esto no va a retroceder a modelos antiguos. Esto, por mucho que estemos replanteándonos y por mucho que esté replanteándose todo el tema de la neurociencia, algunos aspectos relacionados con el aprendizaje, el mundo digital ha llegado para quedarse y para avanzar, no para retroceder. Por tanto, esa brecha digital entendida como esa distancia que se establece entre el alumnado y el profesorado, debemos vencerla, debemos adaptarnos a ella como nos hemos adaptado en otras pautas relacionales. Yo les podría decir, a ustedes son mayores, somos adultos, bueno, pues mire, no hagan uso de la tecnología de WhatsApp, no hagan uso de otros medios, porque claro, eso pertenece a los jóvenes. No, vivimos en un mundo donde esta nueva generación se caracteriza no por pertenecer a rangos de edades distintas, se caracteriza precisamente porque tenemos pautas culturales,
similares. Por tanto, si tenemos pautas culturales similares a nivel social, llevémoslas también al ámbito escolar y tengamos esas mismas pautas de comportamiento dentro de la escuela y, por tanto, evitemos esa brecha digital. Algunas ideas que respaldan y que nos amparan esto que vengo diciendo. Bien, la primera idea que ustedes ven ahí es la idea del conectivismo. Esta teoría que plantea Siemens como una teoría de aprendizaje, pero que me van a permitir ustedes que, bueno, para eso también en el fondo les estoy dando esta charla y estoy tratando de transmitirle algo de conocimiento. No estoy nada de acuerdo con lo que algunos plantean con que el conectivismo es una teoría de aprendizaje. No. Desde mi punto de vista, compartido con otros autores, el conectivismo es una teoría social. ¿Que afecta al aprendizaje? Sí. ¿Que afecta a la escuela? Sí. Pero no podemos considerarle como una teoría descendiente de las teorías constructivistas o otras teorías que podríamos estar hablando ahí, teoría de la mente, en fin, no voy a seguir con ellas. Conectivismo es una teoría que plantea Siemens y que viene a definir unas pautas sociales. Unas pautas sociales que vienen a decir que el sujeto hoy día, el sujeto de este mundo digital, está en permanente conexión con el resto. Antes se lo decía, ustedes están respondiendo a los WhatsApp, seguramente en el transcurso de esta conferencia habrán respondido de forma escondida a algún WhatsApp que le ha llegado y que han considerado que tenían que responderlo. Están en cualquier otra reunión y están... Ante cualquier situación que ustedes vivan a nivel social, van a recurrir a su celular para responder, buscar información, enterarse qué es lo que ha podido pasar hoy, cuál es la última resolución que ha salido del ministerio, ustedes la van a consultar a través de su celular. Ese es el conectivismo, es una teoría social que nos afecta a la escuela desde el momento en que vivimos inmersos en esta sociedad. Por tanto, no podemos apartarnos. El conectivismo, cuando lo trasladamos a la escuela, es decir, oiga, lo que les venía diciendo anteriormente, no podemos establecer una brecha entre lo que ocurre en la sociedad y lo que ocurre en la escuela, entre lo que hace el alumnado y lo que hace el profesorado. El conectivismo nos permite esa realidad social de estar en ese mundo digital sin fronteras, sin barreras, sin tiempos, porque en cualquier momento estamos recibiendo. Yo les podría situar como anécdota, ustedes también lo tendrán, como a veces los alumnos nos escriben un correo, pues cuando ellos están estudiando, cuando ellos están trabajando, a lo mejor a las 2 de la madrugada. Y por la mañana nos están diciendo que por qué no les hemos contestado el correo. Claro, indudablemente a las 2 de la mañana ellos pueden estar activos, algunos de nosotros también, no es normal. Y por tanto contestaremos el correo por la mañana, pero ellos consideran que como estamos permanentemente ahí, pues estaríamos en esa línea. La segunda idea, pues bueno, es apoyándonos en esta teoría conectivista, en esta cuestión de este mundo digital, habla del learning by doing. Es algo muy antiguo, aprender haciendo, la actividad. Todos aprendemos cuando hacemos algo. El learning by doing, cuando Snack lo plantea en su momento, ya, bueno, la última publicación de este señor en 2013, donde hable aprendiendo, pensando, que es su última publicación, pues realmente él plantea aquellas ideas de Kilpatrick, de Dewey, que plantean a principios del siglo XX, sobre el aprender haciendo. Indudablemente aprender haciendo en este mundo digital, aprender haciendo en esta nueva era, donde podemos apoyarnos en los distintos medios, recursos que tenemos a nuestro alcance para poder practicar. De ahí surge justamente la siguiente idea que la relaciono con la primera, la idea de la gamificación, del aprender no jugando. Hay que desmontar un poco la idea de la gamificación, de que gamificación es juego, puramente juego en el ámbito educativo. La gamificación realmente se refiere, cuando hablamos en el ámbito educativo, hablamos de crear entornos lúdicos. Entornos lúdicos nos referimos a entornos agradables, a contextos donde el alumno o la alumna se sienta bien, se sienta cómoda, si me permiten, se sienta feliz. Ese es el entorno lúdico. Efectivamente, en muchos casos se genera a través del juego, se genera a través de aquellos juegos que nos permiten pues aprender casi sin darnos cuenta, aprender en ese contexto. Bueno, pues unimos esta idea de la gamificación con la idea más del aprender haciendo, del learning by doing. Conectamos y
hacemos a través del juego. Miren, la gamificación, si les contara un poco, que se los voy a contar indudablemente, cómo surge o cómo se aplica a la educación, miren, pues tiene un origen precisamente en el ámbito militar, donde lo que pretendían, como no podían estar, digamos, ejercitando, haciendo en contextos naturales puros, pues se sitúan aquellos llamados juegos de guerra, donde los generales, especialmente en el ámbito estadounidense, pues a través de una serie de comportamientos, de actuaciones, de juegos, simulaban estas situaciones de guerra. Posteriormente ustedes la pueden conocer también, cómo aprende un piloto de un avión pues a manejar algunas cuestiones de estas naves. Indudablemente montarse en un avión de forma real y practicar en situaciones reales, aparte de la situación de riesgo que pudiera tener, el coste económico que pudiera tener, pues se plantearon aquellas situaciones donde, aquellos modelos donde el piloto, a través de una serie de juegos virtuales, podía ejercitar algunas de sus funciones. De hecho, en una reciente entrevista que le hacían al piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso, pues le decían cuál es su peor entrenamiento, y él decía: el entrenamiento que hago en el simulador, porque doy 3 vueltas a un circuito, me cambian una pequeña parte del coche y vuelvo a dar otra forma para ver qué ha evolucionado, qué ha podido cambiar. Todo ello hecho en simuladores, en juegos. Bueno, pues llévense esto a educación, llévenselo esto a su aula, no a jugar, sino a crear entornos donde el alumno se encuentre cómodo, donde se encuentre en su propio ambiente, donde se encuentra feliz y donde él veamos que puede estar haciendo cosas que le van a llevar a un aprendizaje significativo, porque va a estar viviendo situaciones muy reales, pero en un entorno donde realmente no se va a encontrar en situación. A veces no podemos recrear en vida real las situaciones, por mucho que queramos hacer la técnica del role-playing, difícilmente todas esas situaciones sociales de aprendizaje que se nos puedan plantear las podremos simular en un aula real. Tendremos que hacer uso de estos juegos, de este learning by doing, de este mundo virtual, para llegar a otra técnica más, que sería la realidad virtual, algo que ahora mismo lo están viendo ustedes, está muy de moda, esto de las famosas gafas que se colocan en los ojos para simular situaciones reales, situaciones donde el alumno se pudiera comportar. Creo que, bueno, algunos grupos donde he tenido oportunidad de hablar, y miren, desde este mismo espacio que les estoy, estamos haciendo esta grabación, se puso en marcha una iniciativa de realidad virtual desde la plataforma de Second Life. El técnico que está llevando a cabo, desarrolló esta grabación, con ayuda de algunos expertos, desarrollaron un modelo de Second Life de esa plataforma para trabajar dentro de un máster oficial que se imparte en esta Universidad de Almería sobre sexología. En esta realidad virtual, en este mundo virtual de Second Life, se pusieron en marcha una serie de iniciativas, una serie de actuaciones que difícilmente se podrían desarrollar en vida real, pero que a través de esta realidad virtual se podían desarrollar, se podían practicar. Les pondremos también algunos enlaces para que puedan ver algunos ejemplos de esta realidad virtual llegada a modelos reales virtuales. Insisto, por aquello de que indudablemente algunas de las situaciones que en ese máster pues, se desarrollan en un entorno real no se podrían hacer, pero que la realidad virtual nos permite desarrollarla. Y en el fondo son juegos, una gamificación. En el fondo es un learning by doing, es un aprender haciendo, y en el fondo es aprovecharnos de esta realidad conectada. Todo esto nos lleva a la última idea que ustedes ven ahí, el flipped learning. Les quiero decir que no significa aprendizaje invertido. Eso es traducir directamente, no interpretar. Si traducimos directamente flipped learning, efectivamente es aprendizaje invertido. No, eso no significa, eso no es interpretar esa idea. El aprendizaje invertido, el flipped learning, realmente significa darle la vuelta a tu clase. Significa que los procesos tradicionales donde un docente hablaba, como estoy haciendo yo ahora mismo, y ustedes escuchaban, no. Significa que a partir de esta conferencia que yo les estoy impartiendo,
de este vídeo que ustedes están viendo, de otro vídeo que les pueda poner su docente. Bueno, pues por 4 esquinitas de nada, podrían ver el vídeo 4 esquinitas de nada, podrían ver Vinta y la gran idea, podrían ver esas viñetas que yo les ponía al principio, y a partir de ahí el alumnado genera unos procesos de reflexión, de cooperación en el aula, de discusión, donde el profesor no es que esté en un segundo plano, está en un plano distinto. No, insisto en ello, no es un segundo plano, es un plano distinto. Se encuentra en un plano de dinamizar, se encuentra en un plano de catalizar los aprendizajes, de animar, de motivar. Bueno, pues como decía, en ese momento hemos visto un vídeo, hemos reflexionado de forma individual, hemos reflexionado de forma grupal, hemos compartido en ese grupo las dudas, aquellas cuestiones que no tenía claras cómo podía hacerlas. Pues indudablemente llega el momento en que en esa acción final el docente va a resolver las dudas, va a seguir planteando dudas para que sigan reflexionando. Si no se ha reflexionado con la suficiente profundidad, va a dar nuevas pistas para que el alumnado pueda seguir profundizando, pueda seguir avanzando en esa línea. Ahí estamos hablando del flipped learning, insisto, perdonen que insista, pero me gustaría dejarlo muy claro. Se traduce como aprendizaje invertido. Incluso se llega a hablar de clase invertida, flipped classroom. Bueno, pues mire, no, eso es una traducción literal, no es una interpretación de lo que Berman y Sam plantearon de darle la vuelta a la clase, donde el alumnado es el propio responsable, el máximo responsable de sus aprendizajes, de su proceso de aprendizaje, donde el alumnado se convierte en protagonista de sus aprendizajes. Y el profesor lo que hace es dinamizar, catalizar, buscar recursos, animar, proponer nuevas situaciones de aprendizaje para que el alumnado no se encuentre solo o llegue realmente a la profundidad de los aprendizajes que pretendíamos. Bueno, llega el momento de hablar de TIC-ATAC, antes se lo decía. TIC-ATAC. Estamos hablando de innovación tecnológica. Yo no quiero que ahora desmontemos y digamos que las TIC ya no. No, al contrario. Al contrario. Las TAC indudablemente se apoyan en las TIC. Les decía que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, pasan en el ámbito educativo a denominarse, deberían pasar a denominarse, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Miren, ustedes, seguramente más de uno de ustedes que está viendo esta conferencia, tendrá en su mano un celular, un smartphone. Miren, si ustedes lo hacen para mandarle un WhatsApp a su amigo que está allí cerca, lo más curioso de los WhatsApp, cuando le mandamos WhatsApp a la persona que tenemos 2 metros más para allá, en vez de decírselo, le mandamos un WhatsApp. Pero bueno, para comunicarnos, para realizar llamadas telefónicas, claro que sí. Para ver qué ha dicho el periódico hoy, la prensa diaria, qué ha podido decir, para ver qué es la nueva normativa que ha sacado el Ministerio de Educación. Hablamos de TIC, perfectamente. Pero sin embargo, yo les podría decir ahora a ustedes que buscaran en sus celulares, en su smartphone, busquen Siemen. ¿Quién fue Siemen? ¿Quién fue ese autor? Busquen a Snack. ¿Quién fue Snack? Busquen a Berman y Sam. Busquen eso de darle la vuelta a la clase. Y traten de buscar documentos donde se hable de ello. Mire, estamos hablando de las TIC como un medio para aprender. Por tanto, hablaríamos de TAC. Hablaríamos de una nueva cultura que se genera en el aula. ¿Por qué romper? ¿Por qué obligarle a nuestros alumnos que cuando entran al aula abandonen los teléfonos, los guarden y los cierren? ¿Por qué? Si es su medio, es su forma de relacionarse. Si me apuran, es su forma de aprender. Cambiemos las TIC como solamente unos medios técnicos, a las TIC entendidas como una cultura de aula, donde utilizo ese medio para aprender, por tanto creando una cultura de aprendizaje, una cultura de aula, donde indudablemente en un momento determinado algún alumno pues nos va a mandar un WhatsApp. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tratemos de que en esa cultura una de las pautas sea precisamente que aprendan a que en ese momento de, perdón por la redundancia, de aprendizaje, el celular lo utilicen para aprender y no solamente para comunicarse. Es una cultura que se debe aprender. Es algo que debemos de aprender, pero claro, como lo hacemos de forma prohibitiva, como a veces les prohibimos que usen su teléfono celular,
Ellos lo van a hacer de forma camuflada, oculta, y van a entender que van a estar haciendo algo ilegal, algo en el fondo que les va a gustar. Por tanto, traslademos esa cultura de uso de las tecnologías como medio de aprendizaje, que cada cosa tiene su momento. Ahora seguramente ustedes no estarán comiendo, no estarán tomando el teleré, no estarán tomando su mate, bueno, teleré, mate no es allá, no estarán tomando, seguramente estarán viendo, durante los momentos de aprendizaje estarán atendiendo a su profesor, estarán realizando sus tareas de aprendizaje y aprovecharán otros momentos para hacerlo. Por tanto, ¿por qué eso no podemos conseguirlo también con el teléfono? Consigamos también en esa cultura que el medio smartphone es un medio de aprendizaje y que por tanto le demos un uso, creemos esa cultura donde no sea una cosa prohibitiva y hagamos el uso como tal de ese medio. Finalmente, en este preámbulo teórico que le estaba transmitiendo, decirle, bueno, pues que la innovación tecnológica nos va a permitir en el aula tener múltiples formas de representar la información y de qué contenidos vamos a trabajar. Efectivamente, este medio nos va a presentar de muchas formas, contenidos distintos, aquello que vamos a trabajar, diríamos el qué del aprendizaje. Pero además nos va a permitir, a través del Learning by Doing, de la gamificación, nos va a permitir distintas formas de accionar y de expresar el aprendizaje, el cómo del aprendizaje. Indudablemente, si utilizamos smartphone, proyectores, computadoras, otra realidad virtual, estaremos haciendo muchas formas, distintas formas en las que podemos interactuar, actuar. Estamos en un mundo donde perseguimos la ecología. ¿Por qué seguir haciendo uso de papel cuando tenemos medios que nos permiten, a través de estas tecnologías, evitar ya el papel, el gastar en lápices, en bolígrafos, cuando tenemos estos medios que nos van a permitir expresarnos de una forma distinta, más ágil, más rápida, más forma? Antes les decía, utilizamos los acetatos, los retroproyectores, utilizamos uno y a lo mejor no lo volvíamos a utilizar, con lo cual, bueno, aquello pasaba a un archivo y muchas veces se destruía con lo que traía consigo para el medio ambiente. Ahora mismo, si yo quiero cambiar, que estoy viendo que hay un pequeño error en esta transparencia, que me ha aparecido junto expresión del aprendizaje, pues seguramente a continuación lo rectificaré y quitaré ese error sin necesidad de hacer una nueva transparencia como tenía que hacer antiguamente. Y finalmente proporciona múltiples formas de implicarnos en los aprendizajes, múltiples formas de implicarnos en los aprendizajes, el porqué del aprendizaje, múltiples formas de cuándo lo voy a hacer, en momentos distintos a lo largo del día, no focalizar todo el aprendizaje en el aula, sino que podría hacerlo en distintos formatos. Bien, una vez que he terminado este preámbulo, voy a irme ya a lo que serían cuestiones más de orden técnico, más de orden de tratar de ver cómo esos medios técnicos me permiten apoyarme en ellos para facilitar los aprendizajes en ese entorno mucho más amable, mucho más conocido, mucho más natural, porque hoy, lo queramos o no lo queramos, el medio natural implica forzosamente que estén presentes los medios tecnológicos. Bueno, pues les voy a tratar de hablar de estos distintos recursos que tenemos pues, a través de la tecnología móvil, del celular, a través de estos otros elementos como son las tablets. Hay una investigación que estamos desarrollando con profesores de allá, que ya está en fase de cierre, profesores de la Universidad Autónoma de Asunción, sobre el uso educativo de la tablet. Los recursos que todavía no sigo utilizando, lógicamente, la computadora, el PC, tanto fijo como en lo que sería el portátil. Y finalmente les voy a mostrar, bueno, lo voy a hacer al principio, aunque esté en el último momento, una aplicación que desarrollamos acá en la Universidad de Almería y que estamos poniendo en marcha, que es a través del uso, fíjense, de una cámara, que es la cámara Kinect, que es una cámara que se utiliza en un juego, en un videojuego, en una máquina de videojuego, perdón, que es la llamada Xbox. Esta consola de videojuego tiene una cámara que se llama la cámara Kinect. Esta cámara Kinect está preparada para ser conectada tanto a la consola de videojuego, a la Xbox, como para poderla conectar a cualquier
computadora y por tanto nos va a permitir hacer una serie de juegos casi simulando un momento de realidad virtual. No es exactamente realidad virtual, pero sí que nos va a permitir ese tema de juego. Esta cámara Kinect nos va a permitir, no sé si se está viendo allá, yo ahora mismo he perdido un poco la conexión, pero nos va a permitir una serie de acciones que nos va a facilitar esos entornos, esos contextos de aprendizaje donde los tenemos. Miren, la primera que nos va a permitir va a ser a través de lo que le llamábamos a través de juegos de pintar. Le voy a poner cosas muy simples, pero ustedes luego lo van a poder ir complicando. La Kinect Paint es una cámara que me va a estar proyectando sobre una superficie y que me va a permitir que los alumnos hagan, pues miren, desde juegos, cambiando el color, el trazo, la herramienta de lápiz, de rotulador, de goma, para permitir borrar. Imagínense que prácticamente es como si fuera una pizarra digital, pero sin ser tal pizarra digital, porque todo va a estar amparado en esa supuesta realidad virtual. Esto me va a permitir, por ejemplo, que los alumnos construyan mapas cognitivos. A través de esta proyección, el alumno va a poder estar como si estuviera escribiendo en una pizarra, como si estuviera escribiendo en un mural. Me va a permitir que los alumnos puedan ir poniendo ideas sobre ese tapiz, ir escribiendo, ir conectando a través de rayas, de líneas que ellos van a poder ir haciendo, ir cambiando color, de tal manera que en grupo estos alumnos pueden hacer una exposición creativa en cuanto a trasladar algún tipo de conocimiento, algún tipo de idea que pudieran hacer. Insisto, imagínense que esto es directamente una proyección sobre una pizarra, donde el alumno con el uso de su mano puede utilizar algún otro elemento, va a estar dibujando, insisto, pues creando modelos, creando mapas cognitivos, creando otra serie de elementos que puedan ser a nivel de representaciones gráficas que el grupo quiera hacer al resto de la clase. Se puede aplicar también indudablemente con alumnado con discapacidad, como van a ver algunas de las otras aplicaciones que vamos a hacer. Por ejemplo, esta es muy divertida porque a través de este juego, en la pantallita pequeña ven a un chico haciéndolo y en la pantalla grande ven lo que se vería. Ese monigote es la figura del chico trasladada a la pantalla, donde él va a ir marcando las figuras que se le pidan. Marque usted o cace usted las figuras, los cuadrados que vayan cayendo. Entonces, con cualquier parte del cuerpo puede ir marcando aquellos cuadrados, aquellos triángulos, aquellos círculos que vayan cayendo. Dirán ustedes, bueno, pues esto es a un nivel muy básico. Sí, pero insisto que lo que estamos haciendo es fomentar aprendizajes creativos, innovadores, apoyándonos en nuevas tecnologías. Piensen ustedes esto, por ejemplo, perfectamente aplicado en el ámbito de educación infantil, donde, bueno, pues van a ir cayendo una serie de figuras con unos colores, con unas formas, y el alumno va a ir marcando, va a ir cazando en ese juego a estas figuras concretas, ¿no? Incluso el juego se puede configurar a través de voz. Aquí le he puesto un modelo simple donde se trata de juegos, como insisto, de colores o de formas. Lo podríamos complicar porque lo que nos permite justamente esta cámara, estos programas que tiene la Kinect, es justamente poder hacer juegos un poco más complicados para poderlos llevar a cabo. Bueno, en este también muy simple, para que vean, por ejemplo, muy simples, cómo podemos hacer, bueno, pues con tema de frutas. Este es un juego hecho con frutas, donde, bueno, pues nos puede ir marcando, pues qué frutas se pueden comer, qué frutas no se pueden comer. Pues imagínate que en vez de frutas, pues les pongamos otra serie de comportamientos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué se puede hacer en el aula, qué no se puede hacer en el aula, qué se puede hacer en un contexto de un colectivo o no se puede hacer, ¿no? Insistiéndole que todo esto permiten siempre ir registrando todo lo que vamos haciendo. Tanto lo que veíamos en un principio con la pizarra, donde iba marcando o iba dibujando esos mapas cognitivos, esos perfectamente se pueden guardar
para que luego pueda ser revisualizado, pueda ser visto en otro momento. Bueno, la cámara Kinect lo ideal sería verla. En mi próximo viaje a Paraguay la llevaré, podemos comprar alguna allí para que puedan verla y puedan jugar y puedan crear juegos con ella. Esta no se ve muy bien, perdón por el color quizás de la transparencia. Esto sería trabajo, pero de todas formas, como la palabra es móvil, que allí no es muy usada, allí más bien es celular, pues a partir de las siguientes transparencias van a ver, fíjense, utilizo la nomenclatura que utilizábamos antes cuando utilizamos los acetatos, transparencias, las distintas diapositivas. Vamos a ir viendo algunas utilidades que le podemos dar al celular. El pictograma agenda, comunicadores para personas con discapacidad, educativos y otros juegos que podríamos ir viendo. Los pictogramas, pues imagínense que a través de una serie de pictogramas podemos ir creando agendas. Perdónenme si están viendo que el nivel puede ser básico, pero es que quiero que vean cuestiones básicas porque de lo básico podemos complicar. Si yo le pongo ahora mismo una aplicación que están generando con móvil mis compañeros y compañeras de aquí de la Universidad de Almería dentro de la Facultad de Informática, pues les podría ver esta utilidad de móvil de pictograma, cómo lo están utilizando para hacer esquemas y diagramas de flujo a nivel informático. O sea, lo que ustedes están viendo tan simple aquí, de un pictograma dirigido a una persona con una discapacidad que le puede ayudar a organizar qué es lo que va a hacer durante el día, cuáles son sus tareas diarias, pues imagínense que estos mismos pictogramas, no estos mismos indudablemente, mis compañeros y compañeras de la Facultad de Informática de aquí de la Universidad de Almería han generado una serie una herramienta a nivel de celular de la manera que el alumno puede construir lo que sería un diagrama de flujo, lo que sería un esquema de hacer determinado circuito a nivel informático. Esto está aplicado indudablemente a la voz Ramón, que le llamamos acá, es una herramienta que se utiliza en las páginas web también, lo que serían las páginas web adaptadas a personas con déficit visual, ¿no? Dificultad visual. De tal manera que al pasar el ratón por determinadas partes, pues le dice lo que está haciendo, ¿no? Insisto que esta voz Ramón es la que se está utilizando ahora mismo para adaptar páginas web a personas con dificultad visual. Y son una serie de pictogramas, indudablemente, que tienen un sonido aplicado a la cuestión que estarían haciendo. Insisto también que sería aplicable perfectamente a otros niveles, porque lo que hace es facilitar la comunicación. Bueno, aquí tenemos una serie de juegos aplicados a educación infantil, donde son juegos que está desarrollando el alumnado, que desarrolla tanto en casa, porque de una forma de conectar la casa con la escuela, y que podría ir desarrollando en este momento. En otros, pues bueno, aquí tenemos pues, el Quick Time Table, una herramienta sobre ocio, aprender jugando, el Zookip, el juego de números, las vocales, bueno, son, insisto, a un nivel básico, pero que perfectamente adaptable a otros niveles. La tablet, básicamente la modalidad Android. Tengo que decirles también que, aunque aquí recogemos la Android, también que Mac ha desarrollado una serie de plataformas a través de la plataforma una empresa que depende de Mac, que es el Rosely Mac. Han creado una serie de portales virtuales que se utilizarían también con las tablas Mac. Bueno, pues aquí es simplemente decirles que por ejemplo, las plataformas virtuales de aprendizaje, Blackboard, incluso la Moodle, plataforma Moodle, la plataforma BSCW, una plataforma cooperativa, en un principio no estaban adaptadas para funcionar en modelo tablet. Pero los nuevos plugins, las nuevas formas que se le están incorporando, pues sí permiten que estas plataformas virtuales, insisto, Blackboard, Moodle, la más común que es Moodle, sí ha desarrollado para que puedan ser utilizadas en entorno tablet, tanto en entorno Android como en entorno Mac, Apple. Bueno, pues tenemos cuentos, tenemos formatos de comunicadores, tenemos formas para poder directamente interaccionar con ellas, ¿no? Bueno, pues distintos juegos,
distintos temas de enlazar, de contar, para hacer dibujos que podíamos utilizarlos con ellos. Y en otros que aquí lo tienen, como esta plataforma, esta conferencia se les va a trasladar también las transparencias para poder cualquier tipo de consulta que pudieran hacernos. Bueno, pues la computadora ha sido la tradicional, ¿no? Digamos que ha sido la tradicional herramienta para poder comunicar y para poder, como forma de aprendizaje. Como les decía anteriormente, las plataformas de aprendizaje virtual se apoyaban en tecnología propia de los computadores, de los sobremesas y de los portátiles, y bueno, ha sido mucha la herramienta que se ha ido desarrollando, cómo incorporarlos para poder trabajar con ellos en el ámbito aula. No pasan a un segundo plano, pero sí que es cierto que hoy día la misma progresión de estas máquinas pues permiten que, especialmente con el desarrollo de las pantallas táctiles, permiten que prácticamente el comportamiento sea como una tablet. De hecho, el último sistema operativo que ha sido de Windows, el Windows 10, realmente es el que ha permitido con más facilidad el poder funcionar con el sistema operativo como si estuviéramos hablando con una tablet o un sistema similar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una serie de juegos que están ya adaptados también para poder ser utilizados en el formato digital. Bueno, aquí ven una que sería muy interesante, que sería la que estamos desarrollando con un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en la que podemos estar apoyándonos justamente en estos medios tecnológicos para facilitar que este alumno, digamos, pues justamente este es lo que pretendemos. Al alumno con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, difícilmente, salvo que le permita un poco la libertad, y no lo aconsejo, y totalmente no lo aconsejo para nada, le demos unos sedantes que estén tranquilos, insisto en que no lo aconsejo para nada. Justamente lo que tenemos que hacer es responder a sus necesidades. Y sus necesidades justamente vienen encaminadas porque son alumnos, pues como decimos, como su propio nombre indica, hiperactivos. Pero podemos controlar esa hiperactividad a través de unas determinadas acciones que le van a permitir justamente ir quemando, ir haciendo. Curiosamente veíamos cómo estos alumnos eran capaces de, ante pantalla, ante videojuegos, mantener la atención durante periodos no largos, pero sí periodos un poco más amplios de lo que era normal a través de estos juegos. Bueno, pues justamente lo que hacemos con estas maquinitas es incorporarlos a este mundo digital, a este mundo, y facilitarle una cantidad de actividades que les permitan estar en permanente acción y por tanto estamos respondiendo a sus necesidades y estamos facilitando que esa actividad se pueda convertir en aprendizaje. Bien, quiero ya finalizar volviendo, si fuera posible, voy a volver atrás muy rápidamente, al origen de esta conferencia. Miren, nos estamos moviendo en un mundo digital, eso ya es innegable. Disculpen que lo esté haciendo así, pero es que es la forma que quiero llegar hasta esta transparencia. Nos estamos moviendo en un mundo digital y este mundo digital ha llegado, como les decía anteriormente, para quedarse. Es un mundo no solamente que ha llegado para quedarse, sino ha llegado para seguir avanzando, para seguir pues cambiando, modificando estas pautas de comportamiento. Por tanto, difícilmente podemos ser ajenos a ellas. La innovación tecnológica en educación es algo que es innegable, es irrenunciable y es algo hacia lo que no podemos dar pasos atrás. Lo que sí podemos avanzar es a tratar de entender que la incorporación de estas tecnologías al aula debe ser algo natural. Debe ser algo que viene a venir apoyado en tres pilares básicos. En primer lugar, porque haya iniciativas institucionales que respalden la incorporación de las tecnologías al aula, que respalden la incorporación de las tecnologías al ámbito educativo de una forma decidida. Y de una forma decidida poco a poco, paso a paso, sin prisa,
pero sin pausa. Bueno, pues sabemos las dificultades de conexión que hay en Paraguay y en otros muchos países. No vayamos a poner Paraguay como si fuera el paradigma negativo, ni mucho menos, al contrario. Paraguay está avanzando mucho, hemos leído tesis doctorales, se leyó ya una por parte del doctor Miguel Martín, sobre precisamente cómo estábamos incorporando las TIC en el ámbito de la cultura paraguaya. Próximamente se va a leer otra, también de un profesor de la Universidad Autónoma de Asunción. O sea que estamos avanzando en ello, pero sí que es cierto que hace falta medidas institucionales que respalden y apoyen estas políticas de incorporación de las TIC al ámbito educativo. Es cierto que hace falta una cultura de TIC, es cierto que hace falta que nos incorporemos a esa cultura digital, que no entendamos que cuando un alumno tiene un celular, utilizándolo en el aula, pues entendamos lo positivo o apliquémoslo en sentido positivo de que sea como una tecnología de aprendizaje, no solamente como una tecnología de comunicación. Entendamos que la cultura es precisamente generar unas prácticas que sería el tercer pilar del banco, ese tercer pilar institucional, cultural y a nivel de práctica que sería el tercer vértice del triángulo. Esas prácticas de uso de las TIC con un fin educativo. No veamos a las TIC como un enemigo, no hablemos siempre del peligro de Internet, no hablemos siempre del riesgo de utilizar las tecnologías. Justamente el riesgo es por el desconocimiento. Pues lo que tenemos que hacer es, como decimos aquí, hacer de las TIC un aprendizaje en sí mismo para que nos sirvan como medio para otros aprendizajes. Perdámosles el miedo. El miedo se pierde conociendo, el miedo se pierde haciendo, el miedo a las TIC, el miedo a Internet se pierde cuando sabemos hacer un uso adecuado de las tecnologías y un uso adecuado de las TIC. Generar, insisto, esas culturas y finalmente esas prácticas docentes, esas prácticas de aula donde hagamos uso de las TIC y por tanto las TIC las convirtamos en el aula en TAC, tecnologías de aprendizaje y de la comunicación. Insisto en perder miedo, insisto en no considerarlos enemigos, insisto en no considerarlos como es una moda que pasará. Ni es un enemigo, ni tiene peligro, ni es una moda que va a pasar. Lo que hay que hacer es trabajar sobre ellas, aprender sobre ellas, aprender a manejar, aprender a aprender utilizando estas técnicas de manera que las conformemos en esa cultura de aula, en esa cultura TAC en las aulas, en todo el ámbito educativo. Por supuesto, es necesario una serie de medidas institucionales, es necesario una serie de medidas que fomenten la cultura del uso de las TIC, es finalmente unas prácticas docentes, unas prácticas de aprendizaje en el aula que conduzcan a que estas TIC se introduzcan, se desarrollen como un medio de aprendizaje, que es el medio de aprendizaje, que es el medio social en el que nos estamos desenvolviendo, desarrollando hoy día. Bueno, pues quedo a su disposición para que de las distintas sedes nos pudieran hacer aquellas preguntas, aquellas cuestiones que les parezcan, aquellas dudas o aquellas observaciones que consideren que podríamos seguir comentando. Encantado de colaborar y ojalá podamos vernos en breve por allá, por la bendita tierra paraguaya. Muchas gracias, saludos y un abrazo a todos.